One filmmaker who I've always admired is Ron Howard. Steven, I was Opie on the Andy Griffith Show. Andy. De vez en cuando Aaron venía al set y decía, el espectáculo es un poco corto. Es posible que The Andy Griffith Show haya salido del aire en 1968. Pero eso no impide que a la gente le guste y sienta curiosidad por todas las travesuras detrás de escena. Únase a nosotros mientras descubrimos todo lo que hay que saber sobre The Andy Griffith Show y sus talentosos miembros del elenco. Porque ahora, a la edad de 70 años, Ron Howard finalmente revela lo que todos hemos sentido curiosidad. Desde los secretos del set hasta las relaciones entre las estrellas. ¿Quién odiaba a quién y por qué? ¿Qué pasó después de que terminó la serie? ¿Qué momento encontró más molesto a Ron Howard y si odia a alguien en el set? Estén atentos para descubrirlo. The Andy Griffith Show, una icónica comedia estadounidense, protagonizada por Andy Griffith y Don Knotts. Se emitió durante 8 temporadas en CBS desde el 3 de octubre de 1960 hasta el 1 de abril de 1968. Los primeros 159 episodios se emitieron en blanco y negro, mientras que los últimos 90 episodios fueron en color. A lo largo de su carrera, el programa estuvo consistentemente alto en las calificaciones de Nielsen. Nunca cayó por debajo del 7º lugar y se ubicó en el número 1 cuando terminó. El show de Andy Griffith se desarrolló en la ciudad ficticia de Mayberry, Carolina del Norte, y se centró en el sheriff Andy Taylor, interpretado por Andy Griffith. El enfoque sabio y sensato del sheriff ante la vida y la aplicación de la ley siempre logró frustrar a los pequeños delincuentes que causaban problemas en su ciudad. Gran parte de su esfuerzo se centró en proteger a la gente del pueblo para que no fueran víctimas de sus propias locuras. El programa utiliza hábilmente estereotipos populares sobre la vida rural y de pueblos pequeños. Mayberry está habitada principalmente por personas que encarnan la simplicidad que a menudo se asocia con la vida rural. Personajes como el encargado de la gasolinera Gomer Pyle, interpretado por Jim Nabors, y el borracho de la ciudad Otis, interpretado por Hal Smith, añaden encanto. La rutina de Otis de encerrarse en la cárcel después de una borrachera y salir cuando estaba sobrio se convirtió en una parte muy conocida del programa. El ansioso pero torpe primo del Sheriff Taylor, el ayudante Barney Fife, interpretado por Don Knotts, actúa como su desafortunado compañero. Las tácticas bien intencionadas pero equivocadas de Barney a menudo empeoran las situaciones que enfrentan. La interpretación de Knotts le valió 4 premios Emmy antes de abandonar el programa en 1965 y ser reemplazado por Jack Burns. El programa profundiza regularmente en el papel de Taylor como padre soltero de su hijo Opie, interpretado por Ron Howard, a quien le gusta pescar. Otro problema recurrente es la supervisión que Taylor hace de su tía soltera y ama de llaves, la tía Bea, interpretada por Frances Bavier. El show de Andy Griffith fue parte de una tendencia más amplia en la televisión de la década de 1960 que enfatizaba temas y personajes country cómicos y alegres. La serie generó 2 spin-offs, Gomer Pyle, USMC, que se emitió desde 1964 hasta 1969, I Mayberry RFD, que se emitió desde 1968 hasta 1971. Fue una mezcla de drama televisivo y trucos detrás de escena. Aunque The Andy Griffith Show terminó en 1968, todavía ocupa un lugar especial en los corazones de las personas, y los fanáticos siguen sintiendo curiosidad por las travesuras fuera de la pantalla. Sorprendentemente, el saludable clásico de la década de 1960 tuvo una buena cantidad de travesuras, a menudo instigadas nada menos que por el protagonista del programa, Andy Griffith. ¿Cómo estuvo Andy? Era todo un bromista. A pesar de interpretar un personaje sencillo en la pantalla, Griffith tenía un lado travieso. Uno de sus trucos favoritos era despertar a su coprotagonista Don Knotts de una siesta dejando caer un bote de película de metal al suelo. Pero Andy no fue el único víctima de bromas. George Goober Lindsay descubrió una vez intestinos de pato colgados en su camerino, cortesía de Griffith. Y el elenco tomó represalias robándole los zapatos a Andy, dejándolo sin otra opción que usar sus botas de sheriff de gran tamaño desde el estudio. El buen humor entre el elenco se manifestó en los episodios del programa.
En un ejemplo memorable del episodio Runaway Kid, Opie y sus amigos le hicieron una broma al Sheriff Taylor al poner su auto frente a una boca de incendios, lo que provocó que le pusieran una multa de estacionamiento. Aquí hay datos divertidos sobre el programa que lo inspirarán a volver a ver esta serie atemporal. La canción de apertura fue escrita en 15 minutos. Uno de los temas musicales más emblemáticos de la televisión es de The Andy Griffith Show. Durante años, muchos de nosotros simplemente lo reconocimos como un silbido pegadizo sin darnos cuenta de que tenía letra o incluso título. Pero ¿adivina qué? Así es. Y se llama Fishing Hole. La letra es tan encantadora como la melodía silbada. ¿Y quién mejor para cantarlo que la estrella del espectáculo? Así es. El propio Andy Griffith cantó originalmente el número de apertura. Griffith grabó una versión completa del tema, que fue compuesta en menos de 15 minutos por Herbert Spencer y Earl Hagen. Everett Sloan, conocido por su trabajo en temas como The Dick Van Dyke Show y I Spy, escribió la letra de Fishing Hole. Andy y Don buscaron la simplicidad para que coincidiera con la naturaleza saludable del programa y eran amigos en la vida real. Andy Griffith y Don Knotts eran inseparables, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su vínculo duradero se remonta a mediados de la década de 1950, cuando el destino los unió en la ciudad de Nueva York durante la producción de la obra de Broadway No Time for Sergeants. Don hizo su debut en Broadway como el cabo Manuel Dexterity, compartiendo escenario con Andy, quien interpretó el papel principal del paleto Will Stockdale. Su camaradería ha resistido la prueba del tiempo y trascendió décadas. Incluso en los últimos días de Don Knotts en el año 2066, Andy permaneció a su lado, un testimonio de su amistad inquebrantable. Su conexión fue tan genuina como la que existe en Hollywood, lo que los convirtió en un dúo legendario para todos los tiempos. Andy Griffith nunca se sintió cómodo con el romance en pantalla. A lo largo del programa, Andy tuvo varios intereses románticos, pero su primera historia de amor en pantalla fue con Ellie Walker, interpretada por Eleanor Donahue. Ellie, una recién llegada a la ciudad, trabajaba en la farmacia de su tío. Eleanor Donahue apareció en 12 episodios como la farmacéutica Ellie Walker e incluso recibió una mención en los créditos. Inicialmente pensada como un interés romántico para el sheriff Andy Taylor, Eleanor solicitó ser liberada de su contrato de 3 años después de solo una temporada. Su decisión se debió a la falta de química con Andy Griffith. El propio Griffith reconoció que tenía dificultades para expresar afecto en la pantalla, lo que resultó en una relación que parecía poco sincera. En consecuencia, el personaje de Eleanor desapareció del programa sin explicación. En realidad, Opie no arrojó la piedra al lago. Mientras filmábamos los créditos iniciales de The Andy Griffith Show en el verano de 1960 en Franklin Canyon, cerca de Beverly Hills, hubo un contratiempo. La escena requirió que Andy y Opie caminaran por un camino de tierra con su equipo de pesca, y Opie tuvo que arrojar una piedra al agua. Sin embargo, Ron Howard, de 6 años, que interpretó a Opie, no podía controlar el lanzamiento tan bien como podía lanzar líneas. Dada la edad y las limitaciones de fuerza de Ron, el equipo tuvo que improvisar. ¿Su solución? Un hombre de utilería inteligente se escondió entre los arbustos y arrojó hábilmente la piedra al agua en el momento justo, creando la ilusión de que Opie la había arrojado. Fue un excelente ejemplo de la magia televisiva en acción. La verdadera razón por la que Barney Fife nunca apareció después de la 5ª temporada. Cuando el programa debutó por primera vez, Andy Griffith compartió con Don Knotts y el resto del elenco su intención de que la serie durara solo 5 temporadas. Por eso todos firmaron contratos por esa duración. A medida que la 5ª temporada se acercaba a su fin, Don comenzó a explorar otras opciones y rápidamente firmó un contrato para 5 películas con Universal. Sin embargo, los planes dieron un giro cuando los patrocinadores y ejecutivos de la cadena convencieron a Andy para que lo reconsiderara, lo que llevó a la inesperada continuación del programa más allá de la duración originalmente planeada. Finalmente fue renovada no solo para una 6ª temporada, sino también para una 7ª y una 8ª. Para sorpresa de todos, a Don Knotts le enviaron todo tipo de balas. Un chiste recurrente en The Andy Griffith Show gira en torno a la incapacidad de Barney Fife de llevar más de una bala en su arma.
Esta medida de seguridad surgió de la preocupación de Andy de que Barney pudiera lastimarse accidentalmente a sí mismo o a otros si se le daba pleno acceso a las municiones. Como resultado, Andy a menudo limitaba a Barney a una sola bala, que a menudo tenía que confiscar. En un giro humorístico, los fanáticos del programa en todo el país se identificaron con la situación de Barney y enviaron balas reales al actor Don Knotts como un guiño juguetón a la broma en curso. Sirvió como un golpe burlón y un gesto conmovedor de afecto. ¿Quién lo sabía? Quizás enviaron una bala para mi San Valentín. Durante el espectáculo se utilizaron muchos coches. Así como la música era una parte integral de The Andy Griffith Show, los automóviles también eran de gran importancia. Algunos de los mejores episodios del programa giraron en torno a los vehículos y los personajes que los conducen. Durante los 9 años que duró la feria se exhibieron numerosos coches impresionantes, y los coches de policía de Griffith fueron consistentemente Ford Galaxy 500 Sedan. A medida que avanzaba la serie, los vehículos Ford se volvieron cada vez más prominentes, probablemente debido al patrocinio de Ford Motor Company. Con cada nuevo modelo lanzado, la empresa suministró un coche al espectáculo, lo que dio como resultado un total de 10 coches a lo largo de la serie, una media de más de un coche por temporada. El episodio favorito de Don Knotts fue el de los pepinillos. The Pickle Story ocupa un lugar especial en los corazones de los fanáticos y es fácil ver por qué constantemente se ubica como el episodio favorito número 1 de toda la serie. A pesar de las habilidades culinarias de la tía Bee, su intento de hacer encurtidos no cumplió con las expectativas. El lote resultó poco apetecible y fue criticado por Clara Johnson, una veterana campeona de encurtidos, quien señaló varias deficiencias: demasiado exceso de salmuera, falta de perejil en el vinagre, uso de pepinos viejos y blandos, hierbas rancias y no cocinar el vinagre lo suficiente. Barney y Andy también estaban en problemas, obligados a tirar discretamente tantos frascos como fuera posible, sin querer romper el corazón de la tía B al admitir la verdad sobre el sabor. Don Knotts reveló más tarde lo divertido que fue filmar este episodio, lo que sin duda contribuyó a las risas que generó entre los espectadores. Apodo dentro y fuera de la pantalla. Los apodos son bastante comunes en el mundo del espectáculo, e incluso el propio Andy Griffith no fue inmune a ellos. A lo largo de la serie, Barney llamó cariñosamente a Andy Ange. Don Knotts acuñó este apodo como una combinación divertida de los nombres y apellidos de Andy y Griffith. Se encariñó mucho con él y lo utilizó casi instintivamente durante el rodaje, como homenaje al actor detrás del personaje. Es posible que muchos espectadores hayan pasado por alto esta pequeña información, ya que algunos confundieron a Ange con And. Pero lo que es aún más interesante es que Knotts también usó el mismo apodo para Griffith fuera de la pantalla. Un movimiento brillante. Howard McNear, conocido por su papel de Floyd el Barbero, enfrentó grandes desafíos en el set después de sufrir un derrame cerebral debilitante durante la serie. Como tenía dificultades para mantenerse en pie, los creadores del programa idearon una solución inteligente para ayudarlo en su papel. Hicieron accesorios para que Howard se apoyara durante sus escenas, creando la ilusión de que estaba de pie. También se utilizó un taburete especialmente diseñado para dar la impresión de que Floyd estaba de pie, aunque en realidad estaba medio sentado o inclinado. Además, a menudo se representaba a Floyd sentado en su silla de barbero o en un banco fuera de su tienda. El derrame cerebral también provocó parálisis en el lado izquierdo de Howard. Si prestas mucha atención en episodios posteriores, notarás que Floyd nunca mueve su mano izquierda. El traje de Don Knotts se convirtió en uno de los favoritos. Casi todas las escenas formales del espectáculo presentaban a Barney Fife con su característico traje sal y pimienta, completo con una pajarita roja y un sombrero blanco. Este conjunto era el favorito de Barney para ocasiones especiales, ya sea baile, reuniones sociales o salidas románticas. Siguió siendo un elemento básico a lo largo de la serie, haciendo su debut en el episodio Irresistible Andy. Don Knotts, que interpretó a Barney, se encariñó tanto con el traje que incluso lo usó en varias películas, incluidas The Ghost y Mr. Paulo, El astronauta Reazio, El increíble señor Lapa y Cómo enmarcar una figura. Andy y Annette también tuvieron una aventura. Retratar a amantes en la pantalla creó una química real entre Andy Griffith y Annette Corso, quien interpretó a Helen Crump en el programa.
Inicialmente pensada para un solo episodio, los escritores decidieron darle a su personaje un apellido humorístico como toque divertido. Sin embargo, la excelente actuación de Annette la convirtió inesperadamente en una de las favoritas entre los productores. Annette también llamó la atención del propio Andy Griffith, quien supuestamente desarrolló sentimientos por la joven actriz. Aunque Andy estaba casado, circularon rumores de un romance clandestino entre ellos. Si bien se mantuvo en secreto en el set, el chisme finalmente se filtró y se extendió rápidamente. Helen Crump fue inicialmente temporal. Annette Corso, conocida por su papel de Helen Crump en The Andy Griffith Show, inicialmente estaba programada para aparecer solo una vez. En un giro divertido, los escritores le dieron a su personaje un apellido humorístico. Sin embargo, la impresionante actuación de Annette superó las expectativas y rápidamente se ganó el favor de los productores. Surgieron rumores sobre una relación romántica entre Annette y el casado Andy Griffith, quien supuestamente comenzó una aventura con la actriz. Además, según los informes, Griffith insistió en que el personaje de Annette se convirtiera en una serie regular durante el resto del programa. Siempre es febrero en Floyd's Shop. Floyd el barbero, conocido por su ritmo pausado y su actitud a veces olvidadiza, era un personaje querido en la ciudad ficticia de Mayberry. Hizo su debut en el episodio The Martian Dose Stranger in Town. A medida que avanzaba la serie, la importancia de Floyd creció, y el actor Howard McNear ajustó su forma de expresarse para retratar a Floyd como cada vez más lento y distraído. Además, Floyd se volvió cada vez más integral en las diversas historias a medida que evolucionaba el programa. Un detalle curioso en Floyd's Barbershop es el calendario perpetuamente pegado, que siempre muestra el mes de febrero. No está claro si fue una elección deliberada para enfatizar el olvido de Floyd o simplemente una inconsistencia pasada por alto en el diseño del escenario. Andy era dueño del 50% del programa. Sheldon Leonard, productor de The Danny Thomas Show, junto con el propio Danny Thomas, contó con el talento del veterano escritor de comedia Arthur Stander para desarrollar un piloto para Andy Griffith. En este piloto, Griffith actuaría como juez de paz y editor de un periódico en un pequeño y pintoresco pueblo. Griffith, que ya era una figura muy conocida en el cine y la radio de Broadway, expresó interés en probar la televisión. La agencia William Morris sugirió que los orígenes rurales de Griffith y sus roles anteriores le convenían para el papel, a pesar de centrarse principalmente en el cine en ese momento. Griffith estaba intrigado por la oportunidad televisiva. Sin embargo, insistió en poseer el 50% de los derechos del programa antes de comprometerse. Después de negociaciones entre Leonard y Griffith en Nueva York, Griffith viajó a Los Ángeles para filmar el episodio piloto. En el momento de su muerte, el patrimonio neto de Andy Griffith se estimaba en aproximadamente $35 millones. Andy se rompió la mano al golpear una pared. A pesar de su reputación de bromista, Andy Griffith tenía un lado fogoso y menos conocido de su temperamento. Durante el rodaje de la segunda temporada, la frustración de Griffith se desbordó y le hizo golpear una pared. Desafortunadamente, este arrebato resultó en varios dedos rotos. La lesión en la mano de Griffith no solo dañó el set, sino que también requirió extensos vendajes para continuar filmando. Para integrar este accidente en la trama del programa, los productores y escritores inventaron una historia de fondo en la que Andy sufrió la lesión mientras arrestaba a un grupo de criminales formidables. Esta solución creativa permitió que la mano vendada se integrara perfectamente en la trama del episodio. Don Knotts trabajó sin contrato. ¿Lo creas o no? Existía la posibilidad de que Barney Fife fuera una maravilla de un episodio. Cuando Don Knotts se unió al elenco, estaba entre los pocos sin contrato firmado el primer día. Sin embargo, después de presenciar su química en pantalla con Andy, los productores no perdieron el tiempo y le ofrecieron un contrato de 1 año. Es difícil imaginar The Andy Griffith Show sin el adorable Barney Fife. Floyd se retiró dentro y fuera de la pantalla. Debido a problemas de salud continuos después de un derrame cerebral, el actor Howard McNear finalmente fue eliminado del programa. Floyd the Barber hizo su última aparición en The Andy Griffith Show en el episodio final de la 7ª temporada. En la historia, se reveló que Floyd se había jubilado y había acumulado suficiente riqueza. Trágicamente, Howard murió poco después de dejar la serie.
para llenar el vacío dejado por la ausencia de Howard, se presentó un nuevo personaje llamado Emmett Clark, interpretado por el veterano actor Paul Hartman. Emmett, un reparador experimentado, se instaló en la antigua barbería de Floyd en Mayberry, intentando llenar el vacío dejado por la partida de Floyd. Andy y Barney eran originalmente primos. En los primeros episodios de la serie, Andy y Barney se referían en broma como primos, burlándose de la tradición de que los puestos gubernamentales de las ciudades pequeñas se entreguen a familiares. Sin embargo, cuando su química en pantalla se hizo evidente, su relación se reinventó como la de amigos de la infancia. A lo largo de la serie, los escritores han insertado pistas que sugieren que Barney puede no estar directamente relacionado con los Taylor. Por ejemplo, en el episodio El novio invisible de la tía B, Barney le dice a Andy sobre la tía B: si ella fuera mi tía, me gustaría investigar a este tipo, lo que indica que no hay vínculos familiares con los Taylor. Además, en el diálogo del porche, Barney habla de comprarles a sus padres un tanque séptico para su aniversario, y Andy no se refiere a ellos como tía y tío. La propia tía B le recordó repetidamente a Andy que Barney era tu amigo, dando a entender que no existe ningún parentesco consanguíneo con ninguno de los dos. En el episodio Primo Virgil, Andy conoce al primo retrasado de Barney, que claramente no está relacionado con el sheriff. A pesar de las conexiones genéticas, Andy y Barney son retratados como mejores amigos que crecieron juntos en Mayberry. Andy fue pensado originalmente como un personaje de dibujos animados. Cuando el programa debutó por primera vez, el plan original era que Andy Griffith asumiera el papel del protagonista cómico, haciendo bromas y aportando humor, mientras que los otros personajes desempeñaban papeles directos. Sin embargo, cuando Don Knotts mostró su talento cómico innato, quedó claro que Barney tenía que ser el hombre divertido frente al hombre heterosexual de Andy. La dinámica funcionó tan bien que se decidió darle la vuelta a la tortilla, haciendo el espectáculo aún más divertido. Como Andy Griffith recordó en varias entrevistas, rápidamente se dio cuenta en el segundo episodio de que Don Knotts era más adecuado para el papel cómico, mientras que él mismo debería interpretar al hombre heterosexual. Don Knotts también compartió un pequeño truco que usó como actor, basado en su química especial. Dijo en una entrevista que Andy pensaba que Barney era divertido. Creo que eso también ayudó. A veces me di cuenta de que los ojos de Andy simplemente intentaban no reírse, lo que ayudaría a hacerlo aún más divertido. Este aprecio y comprensión mutuos entre los dos actores ha contribuido en gran medida al éxito de su asociación en pantalla. Se detuvieron mientras estaban delante, para evitar la fatiga de la audiencia. Los productores de The Andy Griffith Show decidieron sabiamente concluirlo después de la 8ª temporada. A lo largo de su carrera, la serie ocupó constantemente los primeros lugares en las calificaciones de Nielsen, y nunca cayó por debajo del 7º lugar. De hecho, logró la notable hazaña de ser uno de los 3 únicos programas en encabezar la lista, junto con I Love Lucy y Seinfeld. Además, TV Guide ha reconocido la continua popularidad del programa, clasificándolo en varias ocasiones como el 9º mejor y el 13º mejor programa en la historia de la televisión estadounidense. Aunque ni Andy Griffith ni el programa en sí recibieron premios durante sus 8 temporadas, los coprotagonistas Don Knotts y Frances Bavier ganaron un total de 6 premios Emmy. Andy y Frances nunca tocaron el cable correcto, a pesar del afecto general que Andy Griffith y la tía B compartían en la pantalla. Su relación fuera de la pantalla era todo lo contrario. Frances Bavier, que interpretó a la tía Bea, se consideraba una actriz dramática seria y encontraba molestas las constantes bromas y chistes de Andy Griffith. Sin embargo, años después Andy y Frances se reconciliaron. Frances se puso en contacto con Andy apenas unos meses antes de su muerte para disculparse por los conflictos entre ellos. Afortunadamente, pudieron arreglar las cosas y separarse amistosamente. Ese es el momento. Aquí hay un poco de historia interesante. En el Andy Griffith Show, Andy Griffith solía utilizar una vieja expresión sureña. Esos son los días. Esta frase tiene múltiples significados, incluido, bueno, está bien y eso es lo correcto. Incluir esta línea en el programa fue una forma sutil para que Griffith incorporara sus raíces sureñas en el programa de Andy Griffith. También usó otras expresiones sureñas, como nada, que significa que no hago nada, y marcar una cerradura, que significa callarse.
Griffith rindió homenaje a su verdadero padre en la introducción. Si miras el tema musical al comienzo del programa, Andy y su hijo Opie caminan hacia la orilla del lago. Aquí es donde Andy asiente con aprobación mientras el niño arroja una piedra al agua, que tiene un secreto propio del que descubrirás más adelante. Este simple gesto significa mucho más de lo que parece. Resulta que el verdadero padre de Andy Griffith negó con la cabeza de la misma manera que mostró su aprobación hacia Andy. ¿No es dulce? Knotts solicitó la copropiedad del programa y Griffith se negó. Cuando Griffith firmó para la 6ª temporada, Knotts aceptó unirse también. Pero como suele ocurrir, hay un giro en la historia. Décadas después de la muerte de Knotts, Andy le reveló una anécdota privada al manager de Dawn. Reveló cómo Dawn cambió gradualmente su interpretación de las letras de Floyd, de animada a más lenta con el tiempo. A mitad de la 5ª temporada, Dawn le dijo a Andy que volvería a la comedia, pero con una condición: quería una parte de la propiedad. Aunque Andy apreciaba su asociación, no pudo acceder a la petición de Dawn. Andy y su manager tenían la mayor parte de la propiedad del programa, dejando a Dawn como empleado asalariado sin ningún derecho de propiedad. A pesar de su estrecho vínculo, Andy tuvo que rechazar la solicitud de su amigo, lo que provocó la salida de Dawn del programa. Griffith y Knotts eran lo opuesto a sus personajes en la vida real. Griffith y Knotts, ambos de zonas rurales, saltaron a la fama como humoristas a través del monólogo en la década de 1950. Su colaboración en el éxito de Broadway No Time for Sergeants fortaleció aún más su asociación y pasó a la televisión con The Andy Griffith Show. Se convirtieron en un dúo cómico icónico, cuya química se reflejaba en intercambios perfectamente sincronizados y chistes recurrentes centrados en el memorable neuroticismo de Knotts, compensados por la conducta serena de Griffith. Mientras Griffith irradiaba moderación en la pantalla, Knotts interpretó al loco Barney con entusiasmo, en contraste con su personalidad seria fuera de la pantalla. Bastante sorprendente, ¿no? Uno de los mayores misterios del programa. Opie, un niño de 6 años al comienzo de la serie, vive en la pintoresca ciudad ficticia de Mayberry, Carolina del Norte. Su familia está formada por su padre viudo, Andy Taylor, que se desempeña como sheriff del condado de Mayberry, y la tía soltera de su padre, conocida cariñosamente como Tía B. En la serie, la madre de Opie solo se menciona una vez, en un episodio titulado Wedding Bells for Aunt B. En un momento de nostalgia, Andy recuerda con Opie su profundo afecto por su difunta esposa. A pesar de esta breve mención, los espectadores nunca aprenden más sobre ella ni ven su foto. Sin embargo, en un episodio de The Danny Thomas Show, que generó The Andy Griffith Show, Andy revela que murió cuando Opie era solo una niña pequeña. Ron Howard elige el momento más odiado. A pesar de su amor por las comedias de situación, Ron Howard se encontró con uno de los momentos más difíciles de su carrera televisiva temprana mientras filmaba The Andy Griffith Show. Howard interpretó a Opie, el dulce chico pelirrojo del programa, y enfrentó un desafío particularmente difícil en un episodio llamado The Pickle Story. La historia gira en torno a la tía B, interpretada por Frances Bavier, que intenta hacer una gran cantidad de encurtidos, muchos de los cuales se come Opie. Si bien esto puede parecer una tarea sencilla para la mayoría de los actores, a Howard le resultó excepcionalmente difícil debido a su fuerte aversión a los pepinillos encurtidos, que comparaba con el queroseno. Aunque no podía soportar el sabor de los pepinillos, la interpretación que hace Howard de la reacción de Opie encaja perfectamente en la narrativa del programa. Los pepinillos poco apetecibles de la tía B requirieron una actuación mínima por parte de Howard, ya que su disgusto genuino reflejaba la experiencia de Opie. Al recordar el episodio más adelante en su carrera, Howard recordó el desafío que enfrentó y admitió que odiaba absolutamente los pepinillos. Morder esos pepinillos fue una gran prueba. No fue divertido, por decirlo menos. Lo que me queda grabado del episodio de los pepinillos son las constantes muecas y muecas de dolor. Los actores entraron y trataron de fingir que estaba disfrutando los pepinillos. Ron se llevaba bien con otros miembros del reparto, el director de Cómo el Grinch robó la Navidad. Una vez señaló que su relación amistosa con Griffith reflejaba sus interacciones con la tripulación. Recordó cómo se respetaba su opinión a pesar de que era un actor joven. Si bien Ron todavía estaba perfeccionando sus habilidades de actuación en esos primeros años,
también mostró un gran interés en todo el proceso creativo detrás de escena. ¿Dónde están ahora? Mientras reflexionamos sobre las extraordinarias carreras de los actores principales de The Andy Griffith Show después de la icónica serie, es importante honrar a aquellos que triunfaron. Entre ellos se encuentran Ron Howard, Francis Bavier, Jim Nabors, Annetta Corsaw, Hal Smith, George Lindsay y, por supuesto, Don Knotts. Sin embargo, hay un miembro del reparto cuya vida posterior a la serie destaca por encima de todas las demás: el director Ron Howard. Durante su paso por The Andy Griffith Show, Ron Howard mostró su versatilidad al aparecer en otros proyectos notables. Protagonizó la película musical The Music Man, 1961, y la comedia The Courtship of Eddie's Father, 1963. Sin embargo, fue su papel de Steve Bolander en la icónica película sobre la mayoría de edad America's Next Top Model lo que le valió un premio.